Pues hoy es un gran día que estamos conmemorando el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Constitución que nos rige. Vamos a pasarle la voz al doctor Manuel Argáiz de los Santos para que haga lectura del currículum de los ponentes. Pues muy buenos días tengan todos ustedes, es un verdadero gusto el poder saludarles. El currículum del doctor Alfredo Islas Colín es verdaderamente muy vasto. Voy a compartir con ustedes algunos párrafos, algunas líneas de su trayectoria. En las actividades académicas que realiza podemos señalar que se desempeña como profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también participa como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en las asignaturas de Derechos Humanos y Argumentación Jurídica. Y es actualmente el coordinador del doctorado de Métodos de Solución de Controversias y Derechos Humanos del PNPC-CONACYT en esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A continuación, cedemos el uso de la voz y recibimos con un fuerte aplauso al doctor Alfredo Islas Colín. Muchas gracias. El tema que nosotros vamos a exponer para conmemorar la Constitución que nos rige es los ideólogos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Conmemoramos el centenario de la Constitución de 1917 y los 160 años de la Constitución de 1857. La Constitución centenaria es fruto del triunfo de los liberales en la Revolución Mexicana, Constitución que es el resultado del acuerdo de generaciones y aspiraciones tanto de obreros, campesinos e indígenas que han permitido que los mexicanos vivamos en paz. No obstante, grandes transformaciones a escala mundial y nacional, como son dos guerras mundiales, la creación de organismos mundiales internacionales como la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas, grandes crisis de efecto global como la de Gran Depresión de los Estados Unidos de 1929, constantes crisis monetarias de México, 1994 y de 2008, por mencionar las más recientes, la explosión de regímenes militares en la mayoría de los países de América Latina, sin que en México sucediera un gobierno militar, como sí existió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, Perú, Colombia, Nicaragua y Panamá. No obstante, las constantes modificaciones a nuestra Carta Fundamental, la última, la número 700, del día que celebramos este centenario, el 5 de febrero, se publicó el domingo 5 de febrero del 2017, la última reforma. No obstante, repito, ha permanecido nuestra Constitución en sus aspectos fundamentales. Si bien es cierto que el 97% de sus párrafos han sido modificados, solamente el 3% han permanecido. Lo que es claro es que la ideología social ha quedado intocada en disposiciones que regulan 6 temas fundamentales, entre otros, la forma de gobierno presidencial, la forma de Estado federal, la división de poderes, la supremacía del Estado sobre la Iglesia, los derechos humanos sociales y el sufragio efectivo. Por razón de tiempo solamente nos referiremos a 4 de ellas. Primero, el sistema de gobierno presidencial, que diseñó Emilio Rabasa en su libro La Constitución y la Dictadura. Permanece hasta nuestros días, ya que fue el libro que más veces fue citado en el Congreso Constituyente de 1917, tanto por aspectos a favor como aspectos en contra. Aunque Rabasa no fue constituyente, su presencia desfiló por el Constituyente de Querétaro como una sombra trágica. Las ideas de Rabasa sobre la Constitución se vuelven las ideas de la Constitución, su interpretación histórica, afectos, antipatías, se vuelven la norma constitucional. Él describió un ejecutivo fuerte, más que los otros poderes, al grado
que, como decía el diputado Manjarrés en el Congreso Constituyente, lo siguiente: ya al legislativo le hemos quitado muchas facultades, en cambio al ejecutivo tiene toda clase de facultades. Tenemos una Constitución llena de facultades del ejecutivo. ¿Y esto qué quiere decir? Decía Manjarrés, ¿que vamos a hacer legalmente al presidente de la República un dictador? La lectura del libro de Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura por los Constituyentes, hacía recobrar la esperanza de la República de un dictador, modelo que quedó en la Carta Fundamental de 1917 y que se fue fortaleciendo con la vida práctica este modelo de un poder unipersonal que ha dominado hasta en los sistemas parlamentarios al tener autoridad con equipos de técnicos y que pueden tomar decisiones de una manera inmediata a los problemas que se les presenten con los debidos controles previos y posteriores. En cuanto a la supremacía del Estado sobre la Iglesia, los constituyentes de 1917 no solamente sustituyeron la disposición de la Constitución de 1857, sino que la separación de la Iglesia del Estado, sino que sustituyeron la supremacía del Estado por la Iglesia. Les retiraron el voto activo y pasivo a los ministros del culto, les desconocieron personalidad jurídica como personas morales a la Iglesia y les restringió la libertad de prensa en las publicaciones confesionales. Asimismo, autorizó la propuesta de la Comisión de Constitución de la intervención exclusiva de la Federación para regular esa materia y para controlarlos. Posteriormente, en los debates, los estados también participaron con las autoridades locales como auxiliares de los poderes federales. Todo lo anterior no era sino parte del proceso histórico de la concentración del poder económico del clero, que con las leyes de reforma de Juárez se había declarado la separación de la Iglesia y del Estado. En cuanto a derechos sociales, como el de educación, Félix Palavicini, tabasqueño, nacido en Teapa en 1881, egresado de esta institución, en el Instituto Juárez en 1901, fue defensor del derecho a la educación, previsto en el artículo 3 de la Constitución, y dijo lo siguiente: la Universidad Nacional laica, en el más amplio concepto de la palabra, no sufre ni sugestiones religiosas ni monopolios doctrinales, no es católica ni positivista. Todos los credos espirituales y todos los principios filosóficos juegan libremente la libre disertación de maestros y discípulos. Aquí tenemos el reconocimiento del derecho a la diversidad del pensamiento, el reconocimiento a la esencia del espíritu liberal, con la cabeza de los catálogos de los derechos del hombre. Posteriormente, en el proyecto de la Constitución, en el artículo 3 de Carranza, se establecía que la enseñanza debería ser laica, la que en los establecimientos oficiales de educación se imparta y será gratuita, tanto en la enseñanza primaria como en la elemental. Posteriormente, los miembros de la Comisión de Constitución se opusieron, dijeron que el clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades. Su doctrina ha sido y es los intereses de la Iglesia siempre antes que los intereses de la patria. Ante esto, los constituyentes adicionaron la siguiente reforma, la siguiente modificación al proyecto de Carranza: ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. El constituyente Luis Monzón propuso que a la escuela laica se le cambiara por escuela racional, pero Luis Manuel Rojas señaló que era un grave error que cometería el constituyente volver a encender con esa propuesta quizás una nueva conflagración en el país, cuando todavía no se apagan las llamas de la pasada contienda contra el clero en México. Esa propuesta es extremadamente intolerante, decían, por proponer que fuera racional en lugar de laica, y agresiva, que nos propone
la comisión en su artículo 3, después de haberse dado las leyes de reforma y de realizado la independencia de la Iglesia y del Estado. En cuanto al tema de la propiedad de la tierra, un gran ideólogo fue Luis Cabrera, que señaló lo siguiente: no formé parte del Congreso Constituyente de Querétaro, me ausenté del país para otros deberes, no presencié sus labores, ni me senté en los escaños del Teatro Iturbide, pero en sus ideas y en sus propósitos estuve siempre en esa asamblea, ya que en el tema agrario, en 1912, él ya había dicho lo siguiente, subrayando la necesidad de dotar y restituir tierras al campesino. Ahí señaló el ilustre revolucionario: dos factores hay que tener en consideración, la tierra y el hombre. La tierra de cuya posesión vamos a tratar y los hombres a quienes debemos procurar las tierras. Por eso propuso tomar la tierra en donde la haya para reconstituir los ejidos de los pueblos. Nadie hasta entonces había planteado el problema de una forma tan clara y precisa. Ese discurso es el antecedente de la ley constitucional del 6 de enero de 1915 que expedía Carranza, cuyo principal proyectista fue Cabrera y que fue el antecedente del artículo 27 constitucional que ahora tenemos y de la reforma agraria, en la que creó en México 3 tipos de tenencia de la tierra: la pequeña propiedad, el ejido y la propiedad comunal, instituciones que son la síntesis de las 3 corrientes ideológicas del norte del país, del centro y del sur, que convergieron en la lucha revolucionaria y que Venustiano Carranza supo recoger y respetar. En materia del trabajo, en la parte referente a la jornada de trabajo, se había agregado la Comisión de la Constitución, pero de inmediato 14 diputados se inscribieron en contra del dictamen. Lizardi intervino para rechazar el párrafo relativo al número de horas de trabajo, pues consideró que no debería de contenerse en una constitución, pues esto era materia de una ley. Y dijo en esa ocasión: queda al artículo de la Constitución exactamente como un par de pistolas de un Santo Cristo, ya que el artículo 4 garantiza la libertad de trabajar y este garantiza el derecho a no trabajar. Posteriormente, el diputado Andrade señaló lo siguiente ante tal propuesta: la Constitución actual debe de responder a los principios generales de la Revolución Constitucionalista, que tiene la gran trascendencia de ser una revolución eminentemente social, obrera, por largos años que ha existido la esclavitud en México. Y el diputado von Bersen tomó la palabra para hablar contra del dictamen, por considerar que todavía era insuficiente la protección de los trabajadores, y pidió que fuera rechazada para presentarse de nuevo, pero una vez ampliado. Dijo lo siguiente: vengo a decir también a los señores de la comisión que no teman a lo que decía Lizardi, que este artículo iba a parecer un Santo Cristo con un par de pistolas. Si es preciso garantizar las libertades del pueblo con este Cristo, que tenga polainas y una 30 que se les pongan. Posteriormente, el diputado Froilán Manjarres dijo que a mí no me importa que esta Constitución tenga o no estos temas. Dice, dentro de los moldes que previenen los jurisconsultos, no me importa nada de eso. A mí no me importa que se den las garantías suficientes, sino que lo que importa es que atendamos debidamente el clamor de los hombres que lucharon en esta revolución, porque merecen que busquemos su bienestar, introduzcamos todas las reformas que sean necesarias al trabajo, démosles en todos y cada una de sus partes lo que merecen los trabajadores. Si es preciso, pedir una comisión que se nos presente un proyecto que se comprenda todo un título en la parte de la Constitución, yo estaré en ese caso con ustedes. Posteriormente, Alfonso Clavioto dijo sí, que haya un capítulo especial
para tratar todos los derechos de los trabajadores. Y además dijo lo siguiente: así como en Francia, después de su revolución, que ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una Constitución los sagrados derechos de los obreros. Los constituyentes de Querétaro rompieron los moldes clásicos y establecieron un nuevo tipo de constitución, la primera constitución en el universo que consigna las garantías sociales. Finalmente, en cuanto al sufragio efectivo, una vez más, Félix Palavicini, el diputado de origen tabasqueño de Teapa, sostenía en el Congreso Constituyente: la única forma de evitar tiranías es robustecer la acción popular por medio del respeto de la efectividad del sufragio, que las elecciones no sean burladas por los funcionarios públicos, que se respete la libertad de prensa, de tribuna y de reunión, que no haya candidatos oficiales que usen gratuitamente el telégrafo y el ferrocarriles nacionales, que las autoridades se abstengan de intervenir en las casillas electorales. El diputado Palavicini propugna porque las elecciones no sean burladas, porque el voto sea libre, porque el voto sea igual, que se respeten las elecciones, que se elijan los verdaderos representantes del pueblo. Para ello, nuestra Constitución se ha modificado para alcanzar dicho fin, utilizando diversos sistemas de verificación de las elecciones, pasando del sistema de autocalificación por el Congreso de la Unión o una comisión de la misma, a la heterocalificación por un organismo administrativo, por un tribunal independiente y, por último, por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, especializado en las elecciones para alcanzar el objetivo que las elecciones no sean burladas. Queda intocada en la Carta Fundamental vigente la obra de los ideólogos del Constituyente de Querétaro y de los ideólogos mencionados: el presidencialismo de Rabasa, la supremacía del Estado sobre la Iglesia de Juárez, la educación laica y gratuita de Palavicini y Luis Manuel Rojas, la propiedad de la tierra de Luis Cabrera, los derechos de los trabajadores de los diputados Andrade, von Bersen, Florilán Manjarrés y Alfonso Clavioto, y el sufragio efectivo de Félix Palavicini. Muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez, quien es doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de esta universidad, en donde imparte cursos tanto en licenciatura como en posgrado. Pues vamos a escuchar al profesor. Muchas gracias, doctor Islas. Buenos días a todos. Vamos a tratar de platicar un poquito sobre la Constitución, y ya que estamos conmemorando sus 100 aniversarios. Pero yo creo que es un momento de hacer una reflexión y preguntarnos qué es una Constitución, para qué sirve una Constitución. En ese sentido, pues el primer antecedente que tenemos de una Constitución es la Magna Carta de 1215 del rey Juan Sin Tierra en Inglaterra, en donde los entonces varones o lores le obligan a firmar esa carta, en donde debe de reconocer y respetar lo que se conocieron los primeros derechos, derechos tanto de estos nobles como de los vasallos o súbditos que eran los que estaban bajo su mando. Esta carta va evolucionando con el tiempo. Posteriormente, la misma Inglaterra, con Oliver Cromwell, se reforma, hay una nueva Constitución, pero la más importante, para no llenarles de muchos detalles, esto repito, 1215, a finales de los años de 1200 es la de Oliver Cromwell, y de ahí hay un brinco histórico y llegamos a 1776, 4 de junio de 1776, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de la colonia británica.
Este documento, que es la primera constitución formal que haya como la conocemos hoy en día en el mundo occidental, encierra todos los valores y principios, así como el pensamiento liberal, principalmente de los franceses, que unos años después, en 1789, habrían ya de pronunciarse y habrían de dar a luz a través de una revolución armada, que fue la famosa Revolución Francesa, en donde se acabó con una monarquía absolutista. Recordemos que hoy en día nuestro texto constitucional nos dice que la soberanía reside en la nación. En ese entonces la soberanía residía en el rey. Fíjense ustedes lo grave, él era el soberano, él encarnaba los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y hacía lo que él consideraba. Un absolutismo bárbaro, ramplante, diría yo, de una crudeza bárbara. Bien, pues este estado de cosas no podía proseguir, y es por eso que está esta revolución, pero además inspirada por todo este pensamiento de franceses que con sus luces nos dan un documento importantísimo que fue el de los deberes y derechos de los ciudadanos, el antecedente de lo que serían las constituciones occidentales. Bien, pocos años después, en 1812, en España, todavía México pertenecía a la corona española, en la isla de León, en Cádiz, sale el primer documento, que es la Constitución de Cádiz de 1812, cuyos principios y postulados básicamente hablaban de la separación de poderes que ya el barón de Montesquieu nos había dicho. Es decir, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, en donde no podían estar encarnados por la misma persona dos o más poderes. En ese sentido, estos principios enarbolan muchos principios que nuestra Constitución tiene hoy en día. Por ejemplo, por citar nada más algún ejemplo, que ustedes ya lo tienen muy estudiado. Nadie puede ser molestado en sus papeles, en sus personas, en sus propiedades, si no es por un mandamiento escrito. Bueno, eso que dice la Constitución vigente viene desde 1812. Otra, nadie puede ser aprehendido si no es por medio de un mandamiento judicial, el cual debe de estar debidamente sustentado. Nadie puede ser detenido por más de 72 horas y en caso de ser detenido en flagrancia debería de ponérsele a la inmediata disposición de la autoridad competente. Por citar unos ejemplos. Fíjense ustedes, desde 1812 hasta nuestra fecha, esos principios se ven reflejados. ¿Y por qué tener a rango constitucional estos principios? Porque en una época los súbditos, los ciudadanos, eran molestados en sus personas, en sus bienes y en sus propiedades de manera arbitraria. Bueno, pues con esto se va terminando esa práctica ignominiosa que venía dándose. Así, bueno, llegamos a la primera constitución de nuestro país, 1824, donde se establece, tal como decía el doctor Islas, la forma de gobierno, que era republicano, representativo y federal. Sin embargo, el término federal no estaba muy decidido, aún por los propios mexicanos de ese entonces. ¿Por qué razón? Porque todavía había quienes estaban o promulgaban el principio del centralismo. Y es así como en 1836 y 1843 se tienen dos constituciones de corte centralista. Finalmente, para 1847 hay un nuevo pacto federal en donde a partir de esa fecha nuestra nación queda definida como una república democrática, representativa y federal. Otra constitución muy importante, la de 1857, y finalmente damos el brinco a la de 1917, que en un principio no se quería una nueva constitución, se quería reformar la de 1857 por los principios que enarbolaban. Y aquí, ojo, algo muy, pero muy importante, era una constitución con mucha legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que era aceptada por los gobernados, era asumida como una constitución justa, una constitución que velaba por los intereses de los más necesitados. Sin embargo, el texto constitucional no siempre se ha respetado, a como sucede en nuestros días. Sin embargo, los preceptos eran bastante valiosos. Y los preceptos de la Constitución del 57 fueron precisamente desvirtuados cuando el presidente Porfirio Díaz
decide hacer una nueva repartición del territorio nacional. Hay unas compañías deslindadoras en donde toda la propiedad del país queda en manos de 50 familias, motivo que da posteriormente a la Revolución Mexicana. Y ya, como ustedes están pensando, es precisamente Emiliano Zapata el que inicia con el principio de tierra y libertad. Viene nuestra Constitución de 1917 y la cual no es una constitución democrática, no lo es. Esta constitución es hecha por los principales pensadores y liberales de la época. Y aquí, para darnos una idea de por qué no es democrática, les diré por qué. Porque para 1910, de acuerdo a datos oficiales, únicamente el 10% de la población de este país sabía leer y escribir. Para 1917, evidentemente, esas cifras no habían variado mucho. Entonces, estábamos en medio de un analfabetismo brutal. Pero, sin embargo, mexicanos bien nacidos, con el buen sentimiento, hacen un documento que para su momento fue un documento de avanzada, totalmente actual, vigente. Es decir, no solamente consideraba lo que se conoció como garantías individuales, que hoy ya se reconocen como derechos humanos, sino también las garantías sociales, como ya nos han explicado, el derecho a la tierra, el derecho a la salud, todavía no el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Esas tres principales garantías, lo que la hizo ser, repito, una constitución de avanzada para nuestros tiempos. Bien, pues sigue evolucionando, siguen habiendo reformas. Hay amantes de las estadísticas, donde ya nos dicen que el texto original tenía tantos miles de palabras y hoy la Constitución vigente tiene 3 veces esa cantidad de palabras. Bueno, pues gusto por quienes son estudiosos de la Constitución, hasta con esas meticulosidades. Bien, y aquí vengo a la parte importante. Es decir, nuestra Constitución es una Constitución actual, es vigente, responde a nuestras necesidades, está de acorde a la vida que estamos llevando, a los tiempos. Mi respuesta contundente es sí, es vigente, es actual y es pertinente. Es decir, sí cumple con las necesidades de este país. Como todo, la Constitución es producto de una obra humana, tal como lo decía el rector hace unos días, y por lo tanto es perfectible, claro que lo es, pero también aquí lo importante es que la misma Constitución cuenta con los mecanismos necesarios para poder ser cada día más actual y, digamos, acercarse más a lo perfecto. Y es así como han venido una serie de reformas, hablaré de las últimas, como fue el caso de la introducción de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad, que vinieron a establecer un nuevo orden jurídico en el orden institucional de este país. Es decir, estados que ya no podían ser abusados por la federación o municipios que ya no podían recibir actos arbitrarios de la federación o de los estados. Importantísimo. Otros cambios muy importantes que se van dando, por ejemplo, en 1996, con motivo de la revolución esta que se inició en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que culminan con los pactos de San Andrés Larraínzar. Ahí hay una reforma al artículo 2 constitucional importantísimo en materia indígena, en donde se les reconoce a los indígenas su personalidad, su derecho a gobernarse, a mantener sus costumbres, sus tradiciones, y bueno, hasta la fecha ha dado un resultado. Que finalmente hay todavía tareas pendientes en esta materia, sí las hay, y muy importantes, sobre todo en materia electoral. Por ejemplo, las mujeres indígenas les está costando mucho trabajo el poder acceder a puestos de elección popular, porque no es bien visto en sus costumbres y tradiciones. Entonces, todavía hay asignaturas pendientes. Muy bien, pues continuando con estas reformas, tenemos otras también muy importantes, como es el caso del nuevo sistema de justicia penal que se da en el año 2008, que se implementa en el 2016 y que aquí todavía, bueno, estamos batallando muchísimo
Desafortunadamente, los índices delictivos que tenemos concretamente aquí en Tabasco no nos favorecen. Ocupamos penosamente los primeros lugares en secuestro, los primeros lugares en robo con violencia, en extorsión, y lamentablemente se está dando un fenómeno que se está dando en todo el país, no crean que ustedes nada más que aquí, pero el fenómeno es en lo jurídico. Resulta ser que se están incrementando los índices delictivos, pero lo que antes se conocían como averiguaciones previas, que ahora es la carpeta de investigación, no van a la par, es decir, bajan. ¿Qué está sucediendo? No hay una cultura de la denuncia. Al no haber una cultura de la denuncia, se está solapando o se está permitiendo que esto siga floreciendo, que este estado siga siendo terreno propicio para estos actos delictivos. Y también esto significa, y ojo, aquí una llamada muy importante para las autoridades, en que no está habiendo confianza, la debida confianza en las autoridades para que los ciudadanos puedan acudir y presentar sus denuncias. Otra reforma importantísima fue el acceso a la información en el 2007. Esto es de lo más trascendente que ha habido también en nuestro país para que haya claridad, haya transparencia. Este tema no abundaré porque seguramente el doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos nos va a platicar más sobre ese tema que él pues maneja todos los días y del cual es un experto. Otras reformas importantes a nuestra Constitución, el 10 de junio del 2011, en materia de derechos humanos. Bueno, ustedes ya lo saben, ya lo tienen muy digerido. Aquí lo importante es que dejan de llamarse garantías individuales para llamarse derechos humanos, derechos fundamentales. Y aquí, importantísimo también en este primer artículo de la Constitución, cuando se señala de manera expresa de que los tratados internacionales que contengan derechos humanos tendrán el rango de Constitución. Por lo tanto, se tiene un nuevo concepto de Constitución. Ya no nos estamos circunscribiendo a los 136 artículos, no, ya no, sino también a los tratados internacionales que hablen sobre el tema de derechos humanos. Por lo tanto, el trabajo para los estudiosos de derechos humanos será entonces hacer el análisis de estos tratados y sus contenidos correspondientes para que entonces puedan ser considerados como parte integrante de la Constitución. Es un trabajo de veras gigantesco el que espera a los estudiosos en esta materia. A mi parecer, todos los tratados internacionales versan sobre las personas y si hablamos de personas, hablamos de derechos humanos por ende. Entonces, es un trabajo gigantesco el que sigue. Pero bueno, quisiera yo terminar mi intervención con una reforma, nada más menciono la reforma de 2003 en materia educativa, donde ya se eleva a nivel constitucional la evaluación docente, importantísima también. Y ahora sí, termino con la reforma que yo considero que tiene mayor peso, mayor trascendencia hoy en día, que fue la reforma política de febrero del 2014. ¿En qué consistió esta reforma política? Básicamente en tres aspectos. El primero de ellos habla de la desaparición, que a mi parecer nunca debió haberse dado, del principio de sufragio efectivo, no reelección. Aquí la poca memoria, el poco conocimiento de la historia, a mi parecer, y por una conveniencia política de los partidos políticos, se llevó a cabo con la derogación de ese principio que precisamente da origen a la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección. Es decir, que nadie pueda eternizarse en el poder, que era lo que había hecho don Porfirio Díaz. Ahora me dicen, no, es que no se van a eternizar, pero un presidente municipal sí puede ser hoy en día no solamente ejercer su cargo 3 años, lo puede hacer hasta por 9 años. ¿Cómo justifican esto los partidos políticos en su momento? Lo justificaron diciendo que iban a aprovechar la experiencia, el conocimiento y la preparación de los presidentes municipales y que finalmente lo calificarían para ser postulados o no. Miren ustedes, desde hace varios siglos se viene haciendo estudio del poder y todos los estudiosos del poder y los filósofos del derecho coinciden que el poder obnubila la razón de todo ser humano.
¿Cómo decimos hoy en día? Este ya se creció, nomás subió ya lo nombraron jefe, director o secretario y ya levita, ya anda flotando, ya no toca piso. Pues sí, así es el poder marea. Entonces, en ese sentido, yo les pregunto a ustedes, ¿quién puede creer que quien fue electo presidente municipal o fue electo diputado o fue electo senador no va a hacer todo lo posible por reelegirse? Lo va a hacer todo, hasta lo imposible. Y tendrá que hacer nuevas negociaciones ¿con quiénes? Pues con el presidente de su partido, porque es el que lo va a volver a postular. ¿Y a qué nos va a llevar eso? A nuevas componendas. ¿Tú quieres reelegirte? Pues fíjate que vamos poniéndonos de acuerdo y bueno, vamos negociando, ¿no? Entonces, si de por sí no hay mucha credibilidad en los partidos políticos, no hay mucha credibilidad en los gobiernos que tenemos, federales, estatales y municipales, pues ahora creo que con este ingrediente habrá un poquito menos. Bueno, es mi parecer, la Constitución está reformada, tendré que acatarla, por supuesto que sí, la respetaré, pero no lo comparto. Creo que fue una mala reforma. Otra reforma que también no llegó al fondo del asunto, pero se acercó bastante y está dando una solución, son los gobiernos de coalición. Ahora, ¿de qué se trata esta figura constitucional? Bueno, pues esta figura constitucional, quien resulta ser presidente, puede hacer alianza con los otros partidos políticos y formar, como su nombre lo indica, un gobierno de coalición. Es decir, tener presencia en las secretarías. Sin embargo, se tienen que cumplir con algunos requisitos como firmar un pacto, tendrán que cumplir requisitos como que hay que registrarlo, quien sea secretario, los secretarios tendrá que pasar por el tamiz del Congreso, que eso me parece excelente, quien sea secretario de Relaciones Exteriores, pasar por el tamiz del Senado, quien sea secretario de Hacienda y Crédito Público, pasar por el tamiz de la Cámara de Diputados, y eso me parece excelente. Sin embargo, esa reforma política quedó inconclusa. ¿Por qué razón? Hay un artículo de nuestra Constitución que ustedes conocen muy bien, que nos dice, el titular del Poder Ejecutivo, entiéndase federal o entiéndase en los estados, tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. Esta facultad, este artículo 80, viene desde la Constitución de 1824 y a mi parecer ya no está de acorde a los tiempos. Es decir, los titulares de estos poderes ya no pueden nombrar libremente a quien ellos quieran. Creo que se debe de nombrar a las personas preparadas, capacitadas, que hayan demostrado probidad, honradez, principios que ya no se mencionan, pero siguen siendo muy válidos y muy necesarios hoy en día, y también, bueno, que tengan la experiencia. Pues total, nombro a mi compadre, nombro a mi incondicional, y pues si no sabe, pues ya aprenderá, pero no se vale, porque va a aprender manejando cientos y miles de millones de pesos para ver si aprende y lo hace bien. Si lo hace bien, qué padre, ¿no? Bendito Dios. Pero si no lo hace mal, sóplenselo. Y ahí está otra vez a pagar impuestos sobre esto y sobre el otro para poder financiar los errores que cometió ese secretario. No, yo creo que ya no. Entonces, en ese sentido, creo que quien vayan a proponer realmente sean. Y claro, que pase por el tamiz del Congreso. No estoy diciendo que sea la panacea, pero entre más claridad, más transparencia, más oxígeno tengan estas propuestas, creo que nos acercaremos a la selección de las mejores personas, más allá de partidos políticos o de conveniencias políticas. Creo que debemos de voltear a ver a la ciudadanía. Además, comento esto en un momento muy importante porque ya observo que ya se están moviendo quienes aspiran a ser candidatos a esto o a lo otro. Muy bien, pues yo creo que esos candidatos harían bien en volver a estudiar su Constitución, en repasarla, en actualizarla, en volver a ver sus principios. Si los médicos, los ingenieros, los abogados nos estamos actualizando constantemente, yendo a congresos, ¿por qué los políticos no? ¿Verdad que los recibiríamos con mucho gusto cuantas veces sea necesario? Lo haríamos, por supuesto, y ahí compartiríamos
nuestros modestos conocimientos, pero da la impresión que cuando llegan a un cargo, no, pues ya lo saben todo, y además con un letrero muy grande que dice yo soy fregón para todo y no necesito preguntar. No, yo creo que no, es el momento en donde más hay que preguntar, donde más hay que asesorarse. En fin, no quiero extenderme más, esperamos que nuestras palabras les ayuden un poquito más en el conocimiento de nuestra Constitución y de sus circunstancias. Muchas gracias por su atención. Vamos ahora a escuchar al doctor Jesús Manuel Argáiz de los Santos. Actualmente es presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información y es profesor del posgrado de reconocimiento por PNPC del doctorado en métodos alternos de solución de conflictos y derechos humanos. Pues vamos a escuchar al doctor Argáiz. Pues muy buenos días, prometo ser concreto. Me gustaría agregar a mí que realmente para poder conocer y para poder entender lo que es el Estado mexicano y lo que es México, necesitamos conocer, estudiar y comprender los tres más grandes movimientos sociales de nuestro país, que son la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana. Y finalmente, el contenido ideológico y los principios que llevan a cabo estos tres grandes movimientos sociales se ven plasmados y se ven reconocidos en la Constitución de 1917. Celebrar los 100 años de nuestra Constitución política puede generar diversos puntos de vista. Habrá algún sector de la población y de los estudiosos del derecho quienes afirman que nuestra Carta Magna ya ha sido superada por los tiempos y que es hora de cambiarla por una nueva disposición que esté más acorde con nuestra realidad moderna. Otros también consideran que la Constitución no ha sido completamente usufructuada, que el Estado mexicano tiene mucho que aprovechar y reflexionar sobre sus artículos y que no es necesario crear otra, sino que se aplique la actual. Si bien estos y otros puntos de vista tienen su atisbo de razón, siendo equilibrados, celebramos que esta Constitución ha sido la base para que nuestro país haya creado instituciones y el marco legal que en su conjunto nos han brindado oportunidades de desarrollo, estabilidad y paz. No obstante, no podemos dedicar este centenario como una mera efeméride, sino como una verdadera conmemoración de los logros alcanzados como sociedad mexicana gracias a un marco legal que para muchos especialistas estaba adelantado a su tiempo. Como también se ha dicho aquí, es la primera Constitución del mundo que reconoce derechos sociales y se adelanta incluso a la Constitución de Weimar de 1919, por lo cual es la primera Constitución que tiene un programa de carácter social. Tal remembranza nos sirva de profunda reflexión sobre temas constitucionales que como nación no hemos cumplido, profundizado o hecho realidad en la vida cotidiana de las personas que conforman nuestro México. En esta oportunidad que me dan y que mucho agradezco además de participar en este evento, quiero reflexionar de lo que un servidor como catedrático y abogado considera que es la fuente de inspiración para la creación de la centenaria Constitución, los derechos humanos. Los derechos humanos pueden ser entendidos como el conjunto de facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su innata dignidad, que es lo que ha estado latente, la defensa de la dignidad en los movimientos sociales de los cuales hemos hablado. La independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, destinados a permitir el logro de sus fines y aspiraciones en armonía
con los de otras personas y que deben ser reconocidos y amparados por los ordenamientos jurídicos de cada Estado, por lo que se puede afirmar que los derechos humanos, por consiguiente, pertenecen a las personas por su propia naturaleza y a todos sin excepción, a fin que los disfruten con las limitaciones necesarias para permitir el uso que de ellos hagan las demás personas. Desde esta perspectiva hay que entender el discurso del día 1 de diciembre de 1916 de Venustiano Carranza en el Teatro Iturbide, cuando señala ante el Constituyente: el proyecto de Constitución reformada, proyecto en el que están contenidas todas las reformas políticas que la experiencia de varios años y una observación atenta y detenida me han sugerido como indispensables para cimentar sobre bases sólidas las instituciones al amparo de las que deba y pueda la nación laborar últimamente por su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y del derecho, porque si el derecho es el que regulariza la función de todos los elementos sociales, fijando a cada uno su esfera de acción, esta no puede ser en manera alguna provechosa si en el campo que debe ejercitarse y desarrollarse no tiene espontaneidad y la seguridad, sin las que carecerían del elemento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros de la sociedad, los lleva a buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y realizando el gran principio de solidaridad. Fíjense, habla ya de derechos de solidaridad, sobre el que deben descansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento humano. Esto lo podemos encontrar en el Diario de los Debates del Congreso Constituyente, periodo único, tomo 1, número 12, en el punto número 5. Entre las muchas frases memorables que este pequeño párrafo citado contiene, destaco la frase encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y el derecho. Si bien estas palabras contienen el espíritu del iluminismo francés, también es cierto que su sentido es el de dignificar a la sociedad desde los valores fundamentales de la libertad y el progreso, los cuales, conocidos como derechos individuales, pueden interpretarse como los valores contextuales que conformaban la aspiración natural de cada ser humano, o mejor dicho, como derechos que por natura la persona posee y que coincide también con uno de los conceptos de derechos humanos que está latente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que tienen que ver con el desarrollo de la persona. Los derechos humanos son aquellos que permiten el pleno desarrollo de todo ser humano. Hablar de derechos humanos, a como lo concebimos hoy en día, sería un error interpretativo a nivel anacrónico. No obstante, podemos atrevernos a entender desde la situación del tiempo que dichos valores eran considerados como los más altos del ser humano. Basta fijarse en la frase final del texto arriba citado: las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento humano para comprender que la persona humana y los derechos y aspiraciones que se comprendían de en aquellos días son la fuente de inspiración para la Constitución misma. Está centrando a la persona en el programa fundamental de nuestro país. Es la gran aportación del Constituyente de 1917. Como prueba fehaciente, bastaría leer los primeros artículos de nuestra centenaria Constitución para percatarnos que la persona es el centro de la sublime norma y que los esfuerzos del Estado mexicano deben dirigirse hacia la tutela, garantía, impulso y desarrollo de estos derechos reconocidos como propios
irrenunciables e infrangibles para el ser humano. Aunque ya se dieron a conocer aquí las principales reformas que ha tenido la Constitución, la gran pregunta que tendríamos que hacernos es si estas reformas constitucionales van acorde con el espíritu del constituyente de 1917 de centrar al ser humano en su eje fundamental y la dignidad del ser humano. Citando una vez al primer jefe del ejército constitucionalista, podemos entender que la sociedad como un grupo de personas humanas asociadas con instituciones que les sirven para su prosperidad es el objeto de la Constitución que hoy conmemoramos, y cito textualmente: ya antes dije que el deber primordial del gobierno es facilitar las condiciones necesarias para la organización del derecho, o lo que es lo mismo, cuidar de que se mantengan intactas todas las manifestaciones de libertad individual, para que desarrollándose el elemento social pueda a la vez que conseguirse la coexistencia pacífica de todas las actividades, realizarse la unidad de esfuerzos y tendencias de orden a la prosecución del fin común, la felicidad de todos los asociados. Por ello, y bajo el espíritu con el que nació nuestra magna ley, la sociedad en general, y en particular la tabasqueña, como mexicanos de este rincón de la República Mexicana, necesita cristalizar con el día a día todos los elementos que costaron la vida de nuestros compatriotas para que podamos aspirar a ese valor humano señalado. No hay actores sociales, por más humildes en condición socioeconómica, que no deban de ejercer sus derechos constitucionales. Los jóvenes, niños, adultos mayores, cualquier persona que se considere como grupo vulnerable, quienes formamos parte de la fuerza laboral de nuestra nación y entidad, no podemos estar ajenos a estas condiciones éticas y constitucionales. Es cierto, la Constitución es un simple pedazo de papel con letras que personas hace decenas de años con realidades diferentes y gobiernos diferentes diseñaron, pero también es cierto que ese papel representa nuestros más altos ideales como mexicanos en una tierra rica que, a pesar de todas sus vicisitudes nacionales, malos gobiernos y grandes tropiezos, es una tierra de oportunidades que deben ser garantizadas para todos los que vivimos en este país por el simple hecho de ser humanos y de ser mexicanos, sin importar las diferencias que nos distinguen como individuos. Como mexicanos, estamos llamados a ofrecer nuestra observancia de los estatutos constitucionales, no solo por un compromiso simbólico, sino como un medio para alcanzar el desarrollo socioeconómico que todos deseamos. Es justo ahora, en estos tiempos de cambios internacionales, con modelos económicos tambaleantes y con nuevos problemas sociales derivados de un sistema globalizado, que debemos aferrarnos a los principios que nos unen como país. Y estos principios constitucionales nos dan tanto identidad como el marco jurídico necesario para alcanzar nuestros anhelos como seres humanos, mexicanos y como tabasqueños. También quiero cerrar recordando que técnicamente, para que un Estado se diga que cuenta con una Constitución, debe de existir la división de poderes. Y la división de poderes podemos encontrarla en dos planos, en un plano formal y en un plano material. Cuando uno de estos poderes está por encima o controla al otro,
podríamos preguntarnos si realmente tenemos una Constitución y estamos dentro de un Estado de Derecho. Creo que también hoy en día la filosofía del derecho y la filosofía política va encaminada hacia la facticidad de la ley, hacia el cumplimiento de la ley. Y tendremos en la propuesta de Gerardo Laviaga que trabajar en una cultura de la legalidad, en una cultura del cumplimiento de la ley. El problema de nuestra Constitución no es de técnica legislativa, el problema de nuestra Constitución es de que no sea letra muerta, que no se aplique a unos sí y a otros no, y ese es un trabajo que tenemos todos los mexicanos y también de manera muy especial los jueces de esta nación y los servidores públicos. Muchas gracias a todos por su atención. Y de esta manera, amables amigos, llegamos a la conclusión de esta ceremonia, agradeciendo a todos ustedes la gentileza de su atención y compañía. Muchas gracias, muy buenos días.